Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 14, vamos a tocar en el día de hoy. 5:14, dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Bueno, vemos acá esta parte. Vamos a hablar de la amonestación en sí, la disciplina, que muchas veces desalienta a uno cuando, bueno, la amonestación siempre, vamos a decirlo, que es para nuestro beneficio y es mostrar el error en que muchas veces caemos, porque es nuestra naturaleza cometer el error, y como somos hijos de un Padre, en este caso de Dios, como los padres naturales corrigen y educan a sus hijos, porque lógicamente no nacen perfectos, así también nuestro Dios con nosotros nos va mostrando los errores, y eso se llama disciplina. Y la disciplina, como vemos que a un niño no le gusta, un chiquito, cuando le empieza a disciplinar el padre, empieza a patalear, empieza a gritar, empieza a llorar. Bueno, así también de la misma manera nosotros, muchas cosas no vamos a estar de acuerdo con Dios, pero el Señor nos tiene que disciplinar para que nos vaya bien en nuestra vida, porque somos tendientes al error, nos martirizamos nosotros mismos con nuestras decisiones. En esos errores nos perjudicamos nosotros mismos, sufrimos nosotros mismos, y yo pienso que como un padre quiere el bien para sus hijos, así también Dios quiere el bien para nosotros, ¿no? Dice así la palabra: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Amonestación, y eso habla de corrección, de disciplina, de advertencia, de reprensión, de aconsejar, de prevenir. Diferentes formas puede tomar este sentido de la palabra, pero el ocioso en particular, el que anda sin orden. O sea, no acate ningún tipo de órdenes, según tengo en otra versión, dice así la palabra: desordenados o indisciplinados. Esos son los ociosos. Y después hay otro grupo que dice: alentéis a los de poco ánimo. Y eso es lo que son de poco ánimo. Lo que quiere decir es consolar a los que están desanimados. En un momento uno pierde la fuerza, en un momento uno decae en la fe, está desanimado por diferentes luchas, diferentes circunstancias, y ahí es cuando el hermano tiene que tener también tacto, ¿no? El hermano que está bien espiritualmente, o el discernimiento, vamos a hablar, no tacto, discernimiento, como para que en ese momento que está flaqueando, que está desalentado, que quiere abandonar, a pesar que se está esforzando, y que ya perdió la fe, la esperanza, entonces, se desalienta de tal forma que quiere abandonar el camino, que, bueno, acá es momento, como dice, de consolar a los que están en poco ánimo. Y la consolación es a través de la palabra, mostrarle que hay una esperanza, hay una salida. Déjame orar por vos, déjame aconsejarte, le mostramos por la palabra, y eso es lo que va a consolar su alma, que vamos a tener más allá una paga, que es verdad que al presente, como dice, no parece ser causa de gozo este camino, pero al final te va a venir la paga, porque nos desalienta en un momento, a cualquiera le pasa, que desmotiva el camino del Señor y nos está enseñando nuestra misma esencia. Y ahí es cuando tenemos que recibir la consolación, porque nos desanimamos fácil, ya no queremos abandonar, no queremos seguir el camino, tal vez porque no vemos en el presente lo que queremos ver. Pero esto es un proceso, como se dice, entonces es una limpieza de toda la vida, y cuando entendemos que la condición en el camino es así, creo que va a ir creciendo nuestra fe, la confianza en el camino, y vamos a saber que es un estilo de vida, que va a venir la lucha, pero también después va a venir la consolación. En este caso digo así, ¿no? Porque esto es como, uno quiere dejar el camino, y esto es como la gotera del baño, vamos a poner, de la ducha. ¿Cuántas veces lo arreglamos y se vuelve a romper? Y no porque se vuelva a romper, no le estamos intentando buscar solución. Y no porque se vuelva a romper lo vamos a dejar así, sino que vamos a intentar solucionarlo. Y del mismo modo en el camino, intentar,
hasta que se vaya solucionando, y sabemos que al tiempo se va a volver a romper, porque es como los cueritos de la ducha, que se desgastan y otra vez los tenés que cambiar y otra vez tenés que hacer la reparación, tenés que darle el mantenimiento, y así es nuestra vida espiritual. Pero cuando logremos entender eso, en un momento que nos haga clic la cabeza, cuando haya revelación que este camino es de cruz, es el camino de cruz, no este solamente, es el camino de cruz. La vida es un camino de cruz, y por lo tanto tenemos que tratar de en todo solucionar nuestra vida a través de la humillación, ¿no? Y después dice acá la palabra que seáis pacientes para con todo. Dice, no, perdón, el tercer grupo dice que sostengáis a los débiles. A los débiles. Y entonces yo entendí acá, sostener a los débiles, en ese momento que cae también la fe, que pierde la esperanza. Entonces, sostener, ¿cómo lo sostenemos? Mediante el consejo, mediante la palabra, mediante una oración. Y eso es sostener a los débiles, a los que perdieron la fuerza y desmayaron, vamos a decir. Desmayaron espiritualmente, y es el momento de levantarlos. Y lo vamos a levantar siempre, hermano, con una palabra que es lo que va a alimentar su alma. Cuando cayó Elías debajo del enebro, dice que se apareció un ángel, ¿no? Y le dio de comer, ¿no? Una torta, dice, sobre la cabecera, sobre las ascuas, dice. Y después le dice, levántate y come. Y después se quedó dormido, y después otra vez le dijo lo mismo, levántate y come. Y en el momento que se fortalecía, y por la palabra es lo único que nos va a sacar. A nosotros no nos sirve consuelo de hombre, porque el consuelo de hombre está en contra de la palabra del Señor. Y si uno consuela con consuelo de hombre, va en contra de la palabra. Por lo tanto, invalida lo que es disciplina, lo que es la lucha. Entonces va a traer enojo y contención contra el camino. Entonces es peor todavía, porque se envenena el alma de uno en lugar de sanarse. Porque yo le puedo dar una solución natural, o podemos darle un consejo natural, pero al llenarse de veneno va a buscar enemigos mortales, en este caso en la iglesia. Y eso es lo que es un error, ¿no? Porque la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice la palabra, sino contra principado, contra potestad. Y muestra la figura de Satanás. Entonces tenemos que entender que siempre el conflicto es contra Satanás. Y si lo entendemos así, vamos a seguir tomando la cruz. Si no lo entendemos así, vamos a buscar enemigos que son hombres. Y ese es el peor error, porque si vos te buscas enemigo hombre, vas a encontrarlo en todos lados, no solamente acá, sino en la vida mismo, en la familia, en el campo laboral. Siempre van a ser todos, y te vas a llenar de veneno, y vas a renegar, y te va a producir rey amargura, como dice la palabra. Entonces vemos acá que reprender, por ejemplo, porque dimos la definición de amonestar, amonestéis a los indisciplinados. ¿Qué quiere decir amonestar? Advertir, reprender, aconsejar, prevenir, recordar. Pero en este caso voy a tomar reprender, porque reprender justamente, la palabra quiere decir expresar de forma autoritaria y severa desaprobación a causa de la actuación o su comportamiento, desaprobación, pero de forma autoritaria, o sea, con autoridad. Y vemos que a veces decimos, no, pero así no se le tiene que decir a las ovejas. Pero hay formas que el Señor también dice que actúa de forma autoritaria. Entonces, con la autoridad, ¿por qué? Porque se lo dice con amor, como las criaturas. Se lo dice, no, basta, le tenés paciencia, hasta que en un momento viene la forma autoritaria. Y entonces eso no nos gusta, y muchas veces lo confundimos con decir, decimos es señorío. No es señorío. Hay un momento que colma la paciencia del Señor y usa a una persona para reprenderte con autoridad. Pero como decía mi mamá siempre, la disciplina del Señor es santa, entonces nos disciplina para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. ¿Amén? Y dice acá la palabra en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 14 y 15. Vemos que dice así la palabra: si alguno no obedece a los que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Y en esta parte, cuando dice
No os juntéis con él para que se avergüence. Lo que está diciendo acá no es no juntarse físicamente, sino no participar de sus pecados. Entonces esa es la desaprobación que tenemos que tener, como dice acá la palabra, si no obedece esta carta. Y entonces esa obediencia a esa carta habla de obedecer a la palabra en sí, ¿no? Y dice, no os juntéis con él para que se avergüence. Y cuando vos no participar, por ejemplo, de un pecado ajeno, por ejemplo, voy a decir algo, a ver, un chiste obsceno, por decir, que está a la orden del día, ¿no? Y por ahí esta persona que lo dice se ríe a carcajada. Y si vos te mantenés serio, o todo se mantiene serio, entonces no hay cabida para el enemigo, y entonces se va a avergonzar y no lo va a hacer más porque sabe que no provoca risa. Entonces va a traer vergüenza, se va a analizar, va a meditar su condición que no es el lugar, y creo que nunca debería ser el lugar porque somos hijos de Dios, ¿no? Y dice acá la palabra, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Bueno, ese es el otro error que muchas veces uno tiene, tenerlo como enemigo. A ver, no se va humillando, no va tomando la cruz, entonces buscamos un enemigo. No, es nuestro enemigo, ¿por qué? Porque no toma la cruz. Tampoco, dice, sino amonestarle, disciplinarle, corregirle como hermano. Y eso es lo que me lleva a Efesios 6:12, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principado, contra potestad, en Efesios 6:2. Entonces, ¿nuestro enemigo quién es? Es Satanás. Y cuando se manifiesta en el hermano, lo domina Satanás. Y muchas veces se manifiesta en mí, me está dominando Satanás. ¿Qué dice la palabra? En Gálatas 6:1. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Entonces, tenemos que considerar que nosotros también podemos estar en ese lugar y hay una amonestación, una reprensión, pero no que seamos el enemigo o enemigos entre nosotros. La palabra dice que todo reino dividido contra sí mismo prevalece. Entonces, así también cuando estamos divididos en la iglesia de Dios, también estamos destruyendo la obra nosotros mismos, al estar dividido. Y yo puedo estar dividido, pero de la parte buena, digamos, teniendo razón, humillándome, y el otro está dividido de la parte mala, el que está pecando. Pero en sí, si estoy dividido y estamos divididos, ya estamos restando en lugar de sumar. Entonces esto es contraproducente para la obra cuando pensamos así, porque muchas veces queremos corregir y está bien, lógico, tenemos razón y queremos cuidar la casa de Dios, pero con esa violencia verbal, con esa discusión, con ese pleito. Entonces, 2 Corintios 10:14, ¿qué me dice? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, a la manera de Dios, para la destrucción de fortaleza. Entonces cuando dice corrige con espíritu de mansedumbre, o no dice así la palabra, que no te domine la violencia, que no te domine el enojo. Y no quiero confundir esto con lo que dije hoy, reprensión con la autoridad, en forma autoritaria, mostrándole el error es otra cosa, no es con maldad, no es con enojo. Estoy diciendo acá, por ejemplo, que muchas veces confundimos esa autoridad de parte de Dios con la violencia, con la discusión, con el pleito. Si uno muestra por palabra, y sí tiene una autoridad para decirlo, una forma verbal vehemente para decirlo, pero de ninguna manera está enojado por dentro, digo, uno se tiene que poner firme, entonces está corrigiendo bien. Y esto es lo que debemos analizar en nuestro interior, si nos domina esa agresividad de querer hacer entender la fuerza, de querer llegar a los puños, a la violencia, a la discusión. Eso está mal. Entonces dice, hay una forma autoritaria, pero el Señor jamás está hablando de violencia. Entonces esto me lleva también a Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. Dice así la palabra, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús
a todo hombre. Vemos acá la palabra, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Y acá lo que hablan amonestación es que la finalidad de esta amonestación tiene que ser para perfeccionarse. Esa es la finalidad. Y va a ser la finalidad, y es la finalidad del Señor. Amonestación para perfección. Y perfección es lo que digo, una obra perfecta, es una obra sin fisura, una obra, que no está mal, una obra que está bien hecha, por lo tanto, es una obra digna de elogio, digna de admiración, y por lo tanto, es una bendición. A esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Y en nuestra vida, cuando el Señor nos amonesta, es porque no estamos perfectos. Tenemos muchas cosas que son imperfectas y las sabemos. Pero también sabemos que no somos perfectos, pero cuando viene la disciplina, hay un enojo. ¿No es verdad? ¿No es verdad que molesta, irrita un poco? A veces no es enojo, pero es una incomodidad también. Entonces, indirectamente decimos, tal vez, o lo pensamos, que no somos dignos de que nos amonesten delante de todos, o de que nos amoneste el Señor en su casa. Y ahí está el error, porque si no nos tiene nada que amonestar, es porque ya estamos perfectos, y si estamos perfectos no tenemos que tener tormento, no tenemos que irnos mal en la vida, tenemos que estar muy bien en todo sentido, pero sin embargo el Señor necesita poner las manos sobre nosotros, como la visión del alfarero cuando lo vio Isaías, ¿verdad? Isaías o Jeremías, no, Jeremías. La visión del alfarero dice que descendió a la casa y vio que el alfarero estaba fundiendo, dice que se fundía en las manos la vasija, el vaso. Dice que se fundió toda y la hizo nueva, conforme a él mejor le parecía. Y así lo va a hacer el Señor, porque como tenemos muchos defectos, y los defectos tenemos que darnos cuenta que ya viene por nuestra forma de vivir, por nuestra forma también de que no nos salen las cosas como pensamos, o como queremos, como pretendemos. Entonces es porque algo estamos haciendo mal. Entonces el Señor nos quiere apoyar ahí, quiere poner su mano, quiere destruir todo lo que obstaculiza nuestra bendición. Entonces, de alguna manera, tiene que disciplinar. Hay cosas que no nos damos cuenta, nuestras formas, de nuestro mal carácter. Hay tantas cosas, hermano, que representan el pecado, nuestras formas de contestar, nuestro egoísmo, nuestra maldad, nuestra división, nuestra soberbia. Hay infinidad de pecados que sabemos que están en nosotros, y eso necesita limpiarlo. Es verdad, perdón, es verdad que a veces no sale para afuera eso. Lo mantenemos acá, pero está acá. Y el Señor permite a llegar a tal la presión que al final va a saltar, ¿no? Al final va a saltar para que nos arrepintamos más, para saber que así no funciona, que tenemos que solucionar ese problema. No es lo mismo, cuando vos tenés la llave abierta de cualquier caño de agua, cuando va fluyendo, si tiene una fisura el caño no se nota, porque va corriendo, no hay presión de agua. Pero cuando vos cerrás la llave, el agua que se mantiene dentro del caño, por la misma presión, ¿qué va a pasar? Va a empezar a salir por la fisura, a gotear. Entonces ahí tiene las pérdidas. Entonces el Señor también así nos pone en momentos de presión para que ese pecado interno que sabemos que lo tenemos, pero que no queremos solucionarlo porque no vemos tal vez la gotera. Entonces necesita llevarnos una situación de presión para que empiece a gotear y no tengamos otra manera de hacerlo que ir a la solución. Entonces así lo va enseñando el Señor a través de nuestra vida. Nos lleva a situaciones extremas que no nos gustan, nos amarga, es verdad. Tantas cosas, ¿no?, que nos van pasando en nuestra vida, pero el Señor necesita hacerlo. Y el Señor, con todo eso, tiene la misericordia porque nos va mostrando los errores. Nos va mostrando, en este caso, por el ejemplo natural, las fisuras que tenemos, y son momentos de presión en las cuales sí o sí nos va a llevar a arrodillarnos ante Dios, a confesarle nuestro pecado, a pedirle perdón, para que Él meta su mano, para que Él soluciona, porque nosotros, no tenemos la capacidad
La capacidad proviene del Señor, como dice, Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Entonces, de Él proviene la competencia, también dice en otro versículo. Entonces, nos capacita, nos da esta palabra para poder solucionarlo, pedimos perdón, y Él mete su mano poderosa. Él es el que va a acomodar nuestros caminos, también como dice, Él es el que va a ordenar nuestros pasos. La palabra también dice, encomienda a Jehová tu obra, o sea, tu vida. Y Él hará, dice, Él va a hacer, Él va a acomodar. Nosotros no lo podemos hacer, como tocamos los versículos de la semana pasada. Conozco a Jehová, que no es el hombre dueño de sus caminos, ni el hombre que camina el ordenar sus pasos. Entonces, todos somos dependientes del poder de Dios. En este caso, nuestro Padre Celestial, nosotros nos reconocemos como hijos pequeños que no tenemos la capacidad, y nuestro Padre nos soluciona, nos protege, y somos como un niño recién nacido. Como dice la palabra de la semana pasada también, desea como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Porque un niño que está en los brazos del Padre es dependiente totalmente del Padre. Si a un niño le saca, recién nacido, le saca su padre, su madre, su apoyo, su protección, es un niño que va a perecer. Y así estamos nosotros, recién nacidos, un niño que necesita crecer, que necesita formarse, que necesita ser educado para que le vaya bien todos los días de su vida. Amén. Dice Primera de Tesalonicenses 2:11. Primera de Tesalonicenses 2:11. Primera de Tesalonicenses 2:11. Dice así la palabra: así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. Amén. Bueno, vemos acá, exhortábamos, alentábamos e implorábamos, o sea, pedirle el favor a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. Entonces, la figura que entendemos acá es que como a un hijo hay momentos que se los corrige y hay momentos que se los alienta, ¿no? Como dice, alentábamos. Cuando uno está las cosas haciendo bien, o sea, el Señor te va a fortalecer, el Señor te va a arengar, el Señor te va a alentar para que prosiga en esa misma actitud, en ese mismo camino, con la oración, con la palabra, tomando la disciplina. Y hay momentos también de exhortación, la corrección. La persona no es perfecta, el niño no es perfecto, el hijo no es perfecto, pero con todo con el fin de ¿qué? De que le vaya bien. Amén. Entonces yo me daba cuenta por un ejemplo natural cuando lo llevaba a mi hijo al club. Había cosas que yo le enseñaba de mi conocimiento del fútbol, ¿no? Y yo le decía, vos tenés que hacer de esta manera, recibir así la pelota, date vuelta, parate mejor acá. Y le enseñaba cosas, secretos del fútbol para que le vaya bien. A ver, pero ¿con qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que justamente le vaya bien. A esto es lo que estoy repitiendo, ¿no? Que le vaya bien en el club. Y, a ver, así también Dios, de la misma forma con nosotros. Hay momentos que nos va a corregir y hay momentos que nos va a alentar. Pero todo para que nos vaya bien. Como yo le decía a mi hijo, dale hijo, estás jugando bien. Y así le decía, ¿estoy jugando bien? Sí, así, seguía así porque era la forma que yo pretendía que lo haga, porque lo estaba viendo bien parado en la cancha. Y así también, de la misma forma, el Señor nos va a alentar cuando estamos tomando la cruz. De la misma forma van a decir, seguí así, seguí tomando la cruz, seguí humillándote, seguí de la misma manera orando intensamente, buscando la presencia de Dios, dejándolo todo en la mano de Dios para que te vaya bien. Y esa es la forma que va a actuar Dios, de la misma manera. Hay momentos de aliento que te va a decir, siga así, pero hay momentos también de corrección. Y esa corrección es parte del camino, esa es la que no nos gusta, Y esto nos lleva a Hebreos 12:5. Hebreos capítulo 12, verso 5, dice así la palabra:
Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. No menospreciéis la disciplina del Señor. Hijo mío. Primeramente dice hijo mío. No estás castigando a hijo ajeno. Hijo mío, dice la palabra. No menospreciéis la disciplina del Señor. Entonces cuando dice no menospreciéis, está diciendo, a ver, porque muchas veces decimos, tal vez no, viene la disciplina de parte del Señor que usa a un instrumento. ¿Y qué es lo que se dice vulgarmente? No me importa lo que digan. Y entonces seguí de la misma manera, seguimos con la misma actitud, seguimos con el mismo camino, seguimos con la misma decisión, seguí con tu misma forma de pensar, con tu misma vida. Entonces, a ver, estás rechazando la disciplina. Si seguís con la misma forma de comportarse, hay algunos que son caprichosos, otros enojones, otros directamente no dicen nada, son más buenos que el pan, pero siguen de la misma manera, en su vida, en su actuar independiente de Dios. Entonces, todo esto lo toma por rebeldía del Señor, que estamos menospreciando las cosas del Señor. Y dice acá la palabra, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, ni desmayes. Cuando viene la reprensión, la mayoría, y me incluyo, ¿no? Porque es así, no nos gusta la disciplina. Cuando viene la reprensión con la cara larga, lo primero que andamos con la cara larga. ¿O no es así? Vulgarmente, ¿cómo se dice? Con la jeta por el piso. Así andamos. Así andamos porque ahí estamos justamente delatando nuestra condición, que hay un rechazo a la disciplina total. Pero el Señor nos dice, el Señor nos muestra, y hay cosas que no compartimos o nos aburren o no nos gustan de la palabra, pero yo no vine para escuchar esta palabra, yo vine para escuchar otra palabra. No, es la forma de disciplinar, porque la condición en la que uno está actualmente es porque está rechazando la palabra. Y toda la palabra dice que es útil para corregir, para redarguir y para instruir. Entonces todo te sirve. Como así en la comida, uno no come solamente, está comiendo carbohidratos todo el tiempo, fideo, no. Hay otras proteínas, ¿no? En el sentido que hay verdura, hay variedad, se tiene que comer, como dice. Cuando más colorido es la ensalada, es mejor, ¿no? Cuando más colores tiene. Entonces, ¿por qué vamos a alimentarnos mejor? Uno no por ser gordo quiere decir que está bien alimentado, sino que justamente tiene que tener un equilibrio en toda la dieta. Y así toda la palabra tiene que estar para que no haya fisura, para que haya perfección, para que haya armonía en nuestra salud espiritual. Porque nosotros podemos tener, una bonita puerta, un buen frente, pero si atrás está todo sin revoque, hecho de un desastre, entonces está la faltante de la terminación. Y así también, hermano, de la misma manera en nuestra vida espiritual. Nos quiere perfeccionar en todo, y como dice acá la palabra, 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Al que ama, disciplina. Entonces, ¿por qué te está disciplinando? Porque te ama, porque le importa tu vida, porque te quiere, porque sos su hijo. Así, yo que soy padre lo comprendo. Yo que soy padre quiero que mi hijo salga bien, entonces le digo muchas cosas, como su madre también lo corrige, pero para que le vaya bien, porque lo amamos, porque no queremos que le vaya mal. Entonces esos caprichos se corrigen, o esos errores se corrigen para que le vaya bien. Y como dice acá, y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces hay una disciplina, no son todos mimos, eso tenemos que entender. No son todos mimos, no son todas caricias, sino que también la parte que le toca a la disciplina va a estar. Y eso es lo que tenemos que entender, que hay disciplina. ¿Trae enojo? Sí, es verdad. ¿Te duele? Sí, es verdad. Pero tenemos que tomarlo para que seamos bendecidos por el Señor. Ahí es la parte de la humillación. Señor, perdóname, incredulidad a la palabra, rechazo a la disciplina porque no quiero, porque soy caprichoso, no me gusta que me digan, me hace enojar, contesto mal, porque muchas veces sabemos que actuamos mal, pero no queremos que nos digan. Entonces viene y parece que no te puede frenar. No, me quiero frenar. Decís, y viene y te lo dice, y ahí saltaste y dijiste esto, hiciste un desastre en 5 minutos.
Esas son las partes nuestras. Yo muchas veces no quiero ni discutir con mi señora. Digo, no me voy a pelear, no me voy a pelear, no me voy a pelear. Y de repente me dijo, ven. Y empezaba. Y se produjo una gran discusión. Y esas son las partes que me quiere mostrar el Señor. Disciplina, entonces me manda un instrumento a ver cómo actúo yo. Si tomo la cruz, me callo la boca en ese momento para no actuar con impulso. Porque si no hago desastre. Hago desastre en esos minutos que tal vez uno puede tener razón, pero cuando te va a dominar la violencia ya no hay razón. Porque esas son las espadas de Pedro, que saca, a pesar de defender la vida del Señor, le cortó la oreja al soldado. Y como le dice el Señor, Pedro, mete tu espada, dice. Mete tu espada, porque el que espada mata, la espada muere. Entonces son armas de Satanás esas. Cuando a pesar de que tenés razón y que tenés que corregir por la palabra, si hay violencia, ya el Señor no lo avala. Porque ahí está la justicia propia. Ahí está la ira, ahí está el rencor, ahí está el enojo, ahí está la división. Y como dice acá la parte 12:7, si soportáis la disciplina, dice, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel que a su padre no disciplina? Y vamos a darle un sentido. A ver, dice, si soportáis la disciplina, si ustedes están sufriendo ahora por la causa de la disciplina, eso es lo que quiere decir. Dios lo trata como a hijo. Y voy a leer otra versión directamente para que no perdamos el tiempo. Si ahora ustedes están sufriendo a causa de la disciplina, es porque Dios los ama y los corrige. Como si fueran sus hijos, o son sus hijos en verdad. Porque no hay padre que no corrija a su hijo, no hay padre. Todos corregimos de alguna manera, en mayor o en menor medida, a nuestros hijos, en lo que vemos. Hay cosas que se nos escapan, pero hay cosas que nos damos cuenta y lo corregimos. Porque somos padres y tenemos el deber de corregir. Y así también el Señor con nosotros. Si somos sus hijos y estamos, dice, si soportamos la disciplina, nos está disciplinando, estamos sufriendo esa disciplina, o estamos soportando en el sentido que nos está castigando y nos duele, es porque somos sus hijos, nos está tratando como hijos. Los hijos tienen que tener disciplina. Así estamos en el camino. Nos tiene que disciplinar el Señor. No somos perfectos, hermano. Nadie es perfecto. Yo no soy perfecto, pero bueno, a mí me pone como instrumento, voy un paso más adelante, estoy más tiempo, más años, tengo errores, sí, pero tengo que dirigir y tengo que presentar la palabra. No quita que no sea verdad la palabra. Entonces, me falta, sí, pero también el que me corrige a mí es el Padre. El Padre, como le dijo a Moisés, cara a cara. Ellos habían visto, a causa de la mujer cusita, María y Aarón, habían visto el pecado de Moisés. A causa de la mujer cusita, dice. Pero dice, mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa. Y dice, yo voy a hablar cara a cara con él. Le voy a comunicar cara a cara. No como usted por visiones, le dice. Entonces yo le voy a enseñar. Yo lo voy a disciplinar. Porque él va a ser obediente, él va a agachar la cabeza. Por eso, dice, es fiel, porque se va agachando en cada corrección, va agachando, no es que no tenga defecto, va agachando en cada corrección, va agachando la cabeza, va tomando la disciplina, por eso es fiel. Fiel el que cuando viene una orden la cumple. Entonces a cada paso que nos disciplina, nosotros nos humillamos y eso es fidelidad. Pedimos perdón y eso es fidelidad. Y dice acá la palabra, en el 12:8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces soy bastardo y no hijos. Todos, dice la palabra, han sido partícipes. Y muchas veces pensamos que es una revancha personal o tiene un encono personal con nosotros. Porque viene la disciplina y pensamos que a nosotros no disciplina, pero no miramos la otra parte cuando están disciplinando. Nosotros no tenemos en cuenta, nos enceguecemos nuestra ira, nuestro enojo, pero todos de una medida de otra. Lo que pasa es que, bueno, somos tendientes a eso, a enojarnos, y muchas veces nosotros mostramos violencia en nuestra forma de comportamiento. Y tal vez el otro es más de agachar la cabeza, o por lo menos, si es vivo, callarse, como decíamos. Tenés que ser más vivo, tenés que callar. Si sabés que te van a retar y vas a quedar mal parado. Pero bueno, uno no puede dominar el impulso, ¿no?
salta eso como un fuego, hay un volcán de violencia adentro y bueno, nos muestra la medida que están nuestros pecados. Y ahí es cuando tenemos que pedir perdón, para que se vaya apaciguando, para que podamos obedecer, para que podamos agachar la cabeza, y eso nos va a llevar a ser buenas personas y por lo tanto nos va a llevar a tener éxito en la vida, porque vamos a hacerlo todo con sabiduría, manejarnos con la dirección de Dios y no por emociones, por impulso, que eso va a traer a la larga perjuicio. Y dice acá la palabra: si se os deja sin disciplina, de las cuales todos han sido partícipes, soy bastardo y no hijo. Y hablando, ¿no?, de bastardo, que quiere decir que no son hijos, a ver, los únicos que están sin disciplina, en este caso, como le dice acá, son los que no son hijos, o sea, los bastardos. Y si te fijas, por ejemplo, del mundo, no, pero ellos buscan y adquieren riqueza y le va bien de esta manera a la otra. A ver, ellos son bastardos, no tienen trato con Dios, no lo va a disciplinar, pero sí hay una turbación por dentro. Sí, por más que vos veas todo lo bonito, porque esto es como el Facebook. En el Facebook ves lo lindo de la gente, ¿no? La mayoría de las veces. Salvo siempre hay un desubicado que empieza a ventilar todos los problemas con su familia. Pero la mayoría de las veces uno ve todo lindo, todo sonriente y así. Vos le vas a preguntar a un vecino: ¿cómo te va? ¿Y tu esposa? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo va? Bien, bien, excelente. Y después, a los 2 meses, escuchaste la noticia que se separaron, se divorciaron, o bueno, destrucción de hogar. Te vas enterando cosas, pero todos te van a decir bien. Todos te van a decir bien. Y así la gente del mundo te va a decir bien. Pero hay un trato por dentro, eso que no se ve. Entonces, no en el trato, en el sentido de un castigo, porque ellos, la paga del pecado es muerte. Ellos eligieron su camino y tal vez le dan un montón de otras cosas. Lo que nosotros codiciamos, lo material, lo que queremos alcanzar. Al fin y al cabo tenemos una vida material acá, pero nuestro anhelo debe ser lo espiritual, para poder disfrutar las cosas materiales que nos da. Porque justamente la otra vez había tocado Eclesiastés 5 y Eclesiastés 6, un versículo que dice: hay hombre a que Dios le da riqueza, pero no la facultad de disfrutarla con ellos. Y hay hombre a que Dios le da la riqueza, pero también la facultad de disfrutarla. Bueno, esa debe ser nuestra parte. Que nos dé la riqueza, pero la facultad de poder disfrutarla cuando uno está bien espiritualmente. Si vos estás mal, ¿cuántas veces escuché? No, sierva, ore para que el Señor me dé un vehículo. Y después cuando viene el vehículo, ni para la obra, como había prometido, ni para llevar a los hermanos, ni para nada. Después andan escuchando, sacan el coche y andan escuchando reggaetón, emborrachándose por otro lado. A ver, no contra el reggaetón no tengo, o sea, no es el problema. Si no se entiende la música que escucha la juventud y los jóvenes son tendientes a pedir cosas materiales porque lo que le tira. Entonces, a ver, le tira eso y después ¿qué pasa? Porque todavía no aprenden, no son maduros y buscan lo material. La persona con más edad ya busca una paz interna, una paz espiritual, porque ha luchado con su vida o ha tenido posiciones económicas, pero se da cuenta que ahí no está el valor de la vida, que no hay felicidad, entonces ya busca una paz interior. Entonces lo vemos diferente. Entonces usaba ese ejemplo que muchas veces lo piden, pero después al final lo usa todo al revés y no, como venía la palabra de ayer, honra al Señor con todos tus bienes. Muchos han pedido, muchos, y aún personas que están en la obra del Señor y no cumplieron, personas que están predicando, que tienen iglesia, no para la obra lo pido, y después han mezquinado para la obra. No, yo le voy a llevar a la sierva a la iglesia. Ha mezquinado el vehículo para la sierva mismo, siendo que salieron del mulo de la sierva. No, porque el gasoil está caro, la nafta está cara. Y esas todas son excusas, son mezquindades, y nos damos cuenta de nuestro estado espiritual. Entonces nos va mostrando el Señor todos nuestros errores que estamos haciendo o que hacemos. Una vez que nos enriquecemos parece que nos olvidamos de dónde salimos, ya no queremos compartir, queremos que compartan todo con nosotros, pero nuestra riqueza no la queremos compartir. Y ese es el peor error, hermano.
Eso es lo que empobrece tu vida espiritual, te hace mala gente y te hace ser mal visto por otros hermanos que están observando tu actitud, tu conducta. Dice así la palabra, 12:9. Por otra parte, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y si obedecemos a nuestros padres, o le tenemos cierta veneración, cierto respeto, cierto reconocimiento, mucho más al Señor. Esto es lo que dice en resumidas palabras este versículo. Y vamos a Hebreos 12:11, también ya vamos a terminar. Hebreos 12:11. Dice así la palabra: es verdad que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, o entrenados, o disciplinados, o pasaron por la experiencia. Esto es lo que enseña acá, ¿no? Pero la disciplina siempre, primero que saltan los enojos. Después, a la larga, con el paso de los años, con el paso del tiempo, nos damos cuenta de que tenían razón nuestros padres, de que tenían razón los que nos corrigieron, de que tenía razón el Señor. A la larga, que todo fue para bien. Yo me di cuenta de muchas cosas que me disciplinaron, al tiempo que la disciplina estaba para bien. Al tiempo, como conté una vez con unos hermanos también. Llegamos a la escuela bíblica, nos portábamos mal, salíamos a las noches, nos escapábamos, hacíamos una vida mundana, volvíamos y estos muchachos que estaban encargados del pabellón nos ponían orden y nos hablaban correctamente todo, y a veces eran un poquito duros con nosotros, y nosotros nos queríamos pelear con ellos. Y me decía, bueno, faltó un poquito así porque, a ver, justamente lo que nos toca el compañero de cuarto, uno era tercera edad en karate y el otro era boxeador. Y era grandote, era un boxeador de peso pesado. Y digo, nos tocó justo esto, y me decía mi amigo, Javi, dice, vos lo agarrás de atrás si podés y yo le pego. Yo le pego un sillazo por la cabeza, no importa. A ver, esa era la conducta que teníamos primero, pero al final cuando fue pasando el tiempo, un tiempo que se termina, que le dicen tiempo de colación, cuando se termina en esa etapa, hay una fiesta, una colación, y le pedíamos disculpas, le pedíamos perdón porque le causamos problemas, dolor de cabeza, y la verdad que reconocimos que toda esa disciplina fue para bien nuestro, pero al tiempo. Y así también lo muestra acá. Al tiempo, es verdad que al presente no parece ese causa de gozo. Nos chocaba, queríamos pelear, pero al final terminamos reconociendo nuestros errores. Y dice acá en el 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué quiere decir acá? Levantar nuestras manos, con las manos cuando están caídas, las rodillas paralizadas, está hablando de cansancio. Uno cuando está caminando por el camino se cansa. Y levantar las manos era un sinónimo de rendición, pero nos cansamos de humillarnos, cansamos de pedir perdón en unos momentos, y dice, las rodillas paralizadas, que ya no quieren caminar, que están endebles, que ya está con mucho cansancio, lastimadas. Y dice, haced senda derecha para vuestros pies, camino plano, camino derecho, camino recto, como dice acá, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, ¿qué quiere decir? Para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Para que nos vaya bien en definitiva, no lastimemos más nuestra vida espiritual. No vayamos en contra de nuestra vida. Para que no destruyamos nuestra propia vida. El Señor nos quiere bendecir y por eso está el consejo. Caminen derecho, caminen por caminos que no sean pedregosos, sino que sean caminos planos. No se lastimen más ustedes mismos, porque escogen mal los caminos. Entonces, dice acá en 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. Seguid la paz para con todos. O sea, ¿qué está diciendo? No peleen, no discutan, convivan en paz, humíllense para poder hablarse pacíficamente, no como los hermanos de José con José, que todo el tiempo era una discusión, un pleito. Y dice, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. O sea, está diciendo, lleven una vida santa, una vida apartada del pecado, sin la cual nadie puede sentir la presencia del Señor. No podés sentir el descanso cuando tu alma está dividida, cuando tu alma pelea, discute con los hermanos. No hay, y bueno, esa es la condición. ¿Para qué? Para llegar a la meta, para poder ver a Dios. En este caso acá está hablando de salvación, pero en este caso para nosotros que somos salvos, que somos sus hijos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar la cruz, tenemos que humillarnos, tenemos que ver el cambio en nuestra vida, y esa disciplina es lo correcto que quiere el Señor para nosotros, para que ya no suframos. Y dice acá en el 15, mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe, y por ella sean contaminados. Dice, muchos sean contaminados. Otra versión dice así, tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen que brote ninguna raíz amarga y cause problemas y envenene a muchos. Y otra versión dice así, tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, o sea, la salvación, la liberación en todo caso, ni sea como mala hierba, pues esto puede perjudicar a todo, envenenar a todo, dice otra versión también. Entonces la mala hierba, la hierba amarga, es la que envenena. Y tengan cuidado, le dice, cada uno mire por su camino. No es que yo voy a tener cuidado de la otra vida, o lógicamente voy a observar, puedo disciplinar, pero cada uno pelee, miren bien su situación para que no se pierdan la gracia de Dios, no pierdan la presencia de Dios, no pierdan la salvación, la liberación. No sea que brotando raíz de amargura. ¿Por qué? Porque cuando hay un descuido puede crecer la mala hierba, los espinos, como dice, hará campo y no sembré entre espinos, dice en Jeremías 4:3. Entonces dice, no sea que brote la raíz de amargura y cause problemas. Y cuando vos estás amargado, vamos a decir que estás con espinos, murmuración, contención, y muchas veces podemos llevar peleas, perjuicios uno con otro. A uno lo confrontás y lo peleás. Se puede ir de la casa del Señor. A ver, y de la misma forma a otro lo contaminás. Entonces te lo pones de tu bando, y no es bando contra bando. A ese también lo está perjudicando. Entonces, la cuestión, como dice un hermano, cuando se le pregunta una cosa, ¿vos querés tener razón o querés saber la verdad? ¿Y qué vamos a contestar? La mayoría de las veces queremos tener razón, pero es una pregunta que con una pequeña trampa, ¿no? Pero ahí nos muestra mucho de nuestra realidad, que nos gusta escuchar lo que queremos y no la verdad. La conoceréis la verdad y la verdad os libertará, dice la palabra, os hará libre. Entonces solamente por decirte la verdad de tu condición en este caso es la que vamos a ser libres. Bueno, yo lo voy a dejar acá porque si toco otro versículo ya no me da el tiempo. Mañana seguimos, amén.